es que cuando llego, y aunque lo escucho que está en una asesoría o en una conferencia, abro la puerta y nada más le hago, ya llegué, ¿no? Como que estoy aquí. Porque ese tipo de cosas que aunque parecen no es cierto, no daña o no pasa nada, pueden hacer generar a la otra persona rechazo. Igual yo le decía, estás en la casa, yo ando por aquí y a veces estoy en la cocina o algo, yo nada más lo veía pasar todo el tiempo de un lado para el otro. Y yo decía, ay, estoy aquí, ¿por qué no se detiene tantito y platica conmigo o algo? Entonces eso me hacía sentir que yo rechazo. Entonces llegó un momento en que se iban acumulando, como dice mi esposo, esas zorras iban robando, y yo, no, pues yo tampoco lo saludo, bueno, pues tampoco le hablo, y así. Y entonces, aunque estábamos en la misma casa, estábamos separados, porque estaba habiendo una división que nosotros mismos provocamos porque no hablábamos, y porque no nos decíamos lo que nos estaba molestando, porque, ¿cómo le voy a decir que me molesta que no me salude? ¿Cómo le voy a decir que me molesta que no pase y se dé 2 minutos para decirme, oye, ¿cómo vas? Y fíjate que algo... No. Okay. Inclusive que es algo que se está volviendo cultural. Hoy en día entendemos que Estados Unidos siempre estás ocupado, pero si nos damos cuenta, nuestros adolescentes llegan a casa y ni siquiera es, hola, ya llegué mamá, ya llegué papá, y yo lo he visto en varias casas, en donde te sientes como un mueble y como visita, pero a mí me ha pasado voltear a ver a la mamá o al papá y lo hacen como algo común. El simple hecho de mirarte y pasar hacia la recámara, ya llegó, ¿no? O viceversa. Él ya me vio y tiene que dar por un hecho que ya estoy aquí. Pero no hay un saludo, no hay un contacto, no hay y se está haciendo cultural. Yo lo noté cuando llegué aquí hace 4 años. Eso me extrañaba mucho y decía, bueno, ¿por qué no? Porque como dice Cintia, yo soy muy expresivo y con mi hijo yo tenía esa costumbre. Siempre lo estaba abrazando, siempre estaba yo si él tenía un gesto así, hey, salúdame que no dormimos juntos. Entonces, a veces lo repito con ella, ver si dormimos juntos. Entonces, pero a veces ella se levanta y así, y ya me despierto y hey, salúdame que no dormimos juntos. Pero es algo que se está volviendo cultural y lo vemos mucho en el patrón de los adolescentes. Algo que también pensábamos mucho es el tema de asumir cosas. Algo que suele traer conflicto solía traer conflicto entre mi esposa y yo es asumir que él debe de saber o ella debe de saber qué es lo que yo necesito como pareja, ¿no? Cuando yo asumía, oye, es que yo creí que estaba bien lo que estaba haciendo porque te estaba ayudando. Es que no asumas, yo realmente necesitaba otro tipo de cosas. Entre conocer nuestros lenguajes, creo que lo más importante es aprender a comunicarlos o aprender a decir, ¿sabes qué? Aunque cueste trabajo y cueste pena decir, yo necesito contacto físico, o yo necesito que tomes unos 5 minutos del día para sentarte conmigo y platicar cosas de cómo me siento, ¿verdad? Y a muchos hombres le huimos al tema de las conversaciones relacionadas con sentimientos, pero también muchos de nosotros lo necesitamos, ¿verdad? El decir, ¿sabes qué? Me sentí herido con este argumento, me sentí herido porque no pasaste y te quise dar un beso y te hiciste un lado, o me pusiste la mejilla en vez de poner la boca, y son cosas que son bien pequeñas pero realmente hacen toda la diferencia. El dolor de la ausencia, y esto es algo bien importante, porque ausente no quiere decir que estemos separados, no es que nos vamos de conferencia a otro país, a otro estado y otros lugares, no, ausencia la podemos vivir en la misma habitación, inclusive en la misma cama, ¿ok? En el lugar donde estamos juntos podemos tener esa diferencia en nuestra pareja. ¿Puedes leerme estos puntos? Sí. Dice, cuando el toque físico es el lenguaje de amor principal, su ausencia no solo se nota, sino que puede doler profundamente. La falta de contacto, el distanciamiento corporal o un toque frío e indiferente puede ser percibido como una forma de rechazo. En lugar de sentirse amado, la persona puede experimentar soledad, inseguridad o desamor, incluso si hay palabras amables o regalos. Para estos individuos, la desconexión física equivale a una desconexión emocional. Y ese último punto para mí me da mucha luz, porque realmente no es así, ¿verdad? Para muchas parejas el hablar de nuestras emociones no tiene que ver con el contacto físico.
pero si tú logras identificar que esa es la forma en la que se debe de expresar tu pareja, es momento de empezar a tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad? Empezar a poder manifestar este punto de vista. Cuando muchas veces, ya sea hombres o mujeres, a veces también usamos el contacto físico como una forma de, como me las va a pagar, o ahora no voy a hacer esto. Y no sé si me doy a entender, pero muchas veces también es, ok, a lo mejor las saludas siempre de beso en la boca. Y algo hizo o algo te hizo y es, pues ahora le voy a dar beso en la mejilla. Y hacemos ver a la otra persona que estamos molestos, pero como que tratando de usar ese lenguaje de contacto físico como para vengarnos de lo que nos hizo nuestra pareja. Y es ahí cuando, si empezamos a notar que hay ese tipo de situaciones, que sí podamos platicarlas, que no dejemos que pase el tiempo. Es bien sencillo que pase el tiempo y no podamos hablar, pero este tipo de cosas en consejería se escuchan todo el tiempo. Es que no me quiso dar la mano, es que íbamos caminando y traté de acercar o quise tocarlo y quitó la mano. O cuántas veces hemos visto hasta en videos en internet de que no, es que le quería dar la mano y la quitó. ¿Sí o no? Y hasta hacemos comentarios de que, ay, mira, ese artista le quitó la mano a su pareja. Ya se veía que desde ese entonces ya no se amaban. O sea, es que realmente el contacto físico y los aspectos que nosotros corpóreamente hacemos nos demuestran mucho de la otra persona. Yo iba a decir algo, eso se llama castigo emocional, ¿cierto? Como que te doy o no te doy de acuerdo a lo que tú me das. En nuestra relación, mi esposo no fue muy formado en esa parte de expresar mucho amor. Sin embargo, y yo sí, no sé cuántas parejas se sienten identificadas, que el uno sí, el otro no. Sin embargo, en los años, él ha desaprendido cosas y ha aprendido y he visto el esfuerzo y es muy especial y muy tierno conmigo, porque yo necesito también mucho, eso se llama kinestesia, o sea, las personas que son kinestésicas necesitan el toque y son de las que tocan fácilmente, ¿sí? Del abrazo, del saludo, de la caricia. Hay algo que, nosotros somos coach de parejas y de familias, y hay algo que el cerebro segrega cuando abrazamos, pero esos abrazos sin prisa. Es un neurotransmisor que se llama la oxitocina, no sé si la han escuchado mencionar. Es el neurotransmisor del amor, del vínculo y de la conexión. Y hace que nos sintamos muy bien, que se sienta rico cuando estamos abrazados ahí y nos quedamos un ratico. Lo mismo la segregamos cuando besamos. Cuando nos quedamos ahí unos segunditos dando un beso, ahí mismo empezamos, neuronalmente empieza a segregarse la oxitocina en nosotros y nos hace sentir bien, enamorados, conectados, llenos de amor. Entonces es como ese aprendizaje, ¿cierto? De que si no tenemos este lenguaje del amor, disponernos a aprender porque se puede y hacerlo por amor a la pareja con la que estamos. Exacto. Todos los lenguajes de amor se deben de aprender. O sea, si no los conoces, si no vienen naturalmente de tu familia, de tu casa, o no lo sabías trabajar, podemos trabajarlo. Y eso es lo que creo que mucha gente se limita a pensar, que no podemos ponerlos por obra porque no nos lo presentaron, mis papás no lo hacían con nosotros. Y como bien les comentaba, independientemente de lo que podemos hacer o no, tenemos la facultad de conocer un Dios que lo ha hecho con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Hemos tenido un Dios que siempre nos ha demostrado amor a través de nuestra pareja, a través de nuestros hijos. Yo aprendí mucho a abrazar y amar a través del amor que yo le daba a mis hijos y a través del amor que ellos me daban a mí. Y te abre un panorama completamente distinto porque empiezas a conocer una fracción del corazón de Dios cuando te da gente que te ama de esa manera, cuando te hablan palabras de afirmación. En mi vida de niño nunca tuve como la oportunidad de tener un padre que todo el tiempo me hablara con frases de amor o que me dijera, hijo, tú puedes, porque era un señor ya más grande, nos tuvo cuando él ya era muy grande. Entonces, habían cosas que él no sabía expresar porque su propia ausencia, ¿verdad? Cuando llegué a mi matrimonio y conocí a mi esposa, empecé a conocer actos de servicio que yo decía, wow, no le estoy dando nada a cambio. Y me está amando de esa manera, o me está diciendo palabras que yo nunca había escuchado a otra persona decírmelas.
Cuando yo escuché eso de ella, aprendí también a yo poderla reproducir también en mi esposa. Y ese nutrirnos entre nosotros e ir madurando en esas partes de dolor nos ayudaron también a afrontarlas y a salir adelante. Tania. Quería compartir algo de lo que estabas diciendo. Bueno, primero yo ya sabía que mi lenguaje es ese, pero ahorita me caía el 20 de que, por ejemplo, en mi casa mi mamá no supo tener contacto físico porque ella trae su historia y tampoco se lo dieron. Y yo siempre me he sentido como que desconectada emocionalmente de mi mamá, o sea, por lo mismo. Pero algo que yo hice que me sirvió, no sé, yo no quería como repetir lo mismo, y cuando me casé con Víctor yo le hablé de esto. Todavía no tenía tanta idea de todo esto que estoy aprendiendo, pero yo le decía, yo no quiero eso. Yo como que mis hermanas y yo hemos sentido como ese frío de mi mamá, y lo que yo hice fue buscar modelos. Como yo veía otras familias que lo hacían, y de primero, o sea, yo le dije, ayúdame, porque con él principalmente, y después cuando nacieran mis hijas, y entonces yo veía familias que decían te amo todo el tiempo, y yo lo empecé a hacer, me forcé a hacerlo. Y la verdad que cuando eres criado en familias así, donde más que nada te señalan, te ponen etiquetas, marcan lo negativo, no te dan palabras de afirmación, ni físico, ni nada, es como llega a ser hasta, para mí era ridículo decir te amo. Yo me sentía como, o sea, ridículo. Y lo empecé a hacer y se me hizo un hábito, o sea, ese fue como que yo me determiné, yo dije, yo lo quiero hacer, y empecé a ver familias que sí, y hacerlo, y de repente ya fue muy natural, o sea, sí se puede aprender. Se puede aprender, sí. Eso está increíble. Respecto al punto que tocaste hace un momento, donde hablábamos precisamente del castigo, ¿no? Todo esto se logra con una madurez emocional y espiritual, ¿sí? Pero no es fácil. Ahora, cuando hay una manifestación de esta índole, la respuesta a estas necesidades de parte de tu pareja muestra el interés que hay en ella. No quiere decir que se tenga que permitir. No es no tiene que ser un círculo en donde yo te castigo, llamo tu atención y logro lo que quieres. No, porque ya unos niños no somos. Pero sí es un síntoma de algo está pasando, lo podemos platicar, lo podemos trabajar, y la importancia de lo que decía, la terapia o la consejería apropiada de poder identificar esos ídolos, de a qué es lo que nosotros estamos llevando al castigo. Entonces, y poco a poco vamos a ir creciendo en ese sentido. A mí, en lo personal, Cintia, cuando recién empezábamos, hubo una parte en la que ella me dijo eso, o sea, yo no me puedo hacer cargo de tus emociones. Sí lo podemos platicar, pero yo no puedo hacer cargo de tus emociones. Y eso me dejó así, bueno, entonces, ese es mi coraje, este es mi momento, pues se me tiene que calmar. Y ya lo platicamos. Y me ha ayudado a identificar áreas en las que podemos crecer. Pero se logra trabajando, no es así como que, ya eres hijo de Dios y te convertiste. No, tenemos que trabajar en eso. Ya. Sí. Sí, uno lo tiene que hablar, uno que tiene que buscar a consejería, pero también, o sea, somos gente espiritual, ¿verdad? Claro. Con un espíritu, alma, cuerpo, con un espíritu que se conecta con el Espíritu Santo y que también nos trae revelación de lo que nos hace falta como pareja. A mí me gusta siempre dar a entender que hay cosas que podemos tener 1001 asesorías, podemos ir con muchos terapeutas y todo esto, si no hay disposición en nuestro corazón, si no hay un espíritu enseñado en nuestro corazón y decir yo tengo que volver a aprender mis hábitos en mi matrimonio, vamos a terminar rompiendo nuestro matrimonio. Así es. Y Jessy, ¿querías decir algo? Pensé que no me había... No, si te veías lista así, rapidito. Ya se me olvidó. Se lo olviden, se lo Es que olviden. me acordé de algo que dijo Tania, de eso que dice ella, que por ejemplo que escuchaba que se decían amor, ¿verdad? Entre parejas. Es algo que yo no he podido hacer con Walter. Sí, ¿verdad? Yo he escuchado así, amor, y ¿verdad? Los hombres se hablan. Y yo nunca he podido hacer eso, y sí he notado y he dicho, voy a tratarlo, pero me siento tan rara. Pero me di cuenta que yo sí lo hago con Javier, mi hijo. Yo puedo gritar en la casa, amor, y él contesta. O sea, él sabe que él. Y una vez yo me quedé pensando en eso cuando me di cuenta que yo no le digo amor a Walter. Y le dije, Javier, ¿cómo sabes que te estoy hablando a ti si no dije tu nombre? Sí, dice, pero tú así me dices.
Entonces es algo que él sabe que si yo digo amor, el ser es Jared. Y sí es algo que también yo digo, quiero hacerlo con Walter, pero me cuesta, todavía no. Sí. Cuando digo yo amor, ¿quién grita? Victoria. Pobre Ángel. Pero niño, ahí después del otro iba. Son las maneras en que uno se impone, porque es verdad, o sea, una costumbre de decir, Sí. pero sí, pues sí, hay que cambiar, ¿no? Al menos identificarlo para también saber que lo estamos haciendo. Hermano. Sí, yo quería comentar, en el caso de nosotros, creo que lo que le ha ayudado bastante es como la comprensión, digamos. O sea, yo la comprendo ella que ella cansada, la comprendo que ella no duerme y viceversa, ¿no? Porque nosotros dormimos separados, digamos, pero hay motivo, ¿no? Yo duermo con mi hijo, ella en la mañana se levanta con la más madrugada, entonces hemos comprendido. Vivimos años de esa manera, ¿no? Inclusive las niñas nos preguntan, a ella le han preguntado a las niñas, ¿ustedes no tienen relaciones? Entonces, sí le han preguntado a mi hija, porque no ven que siempre vivimos separados, ¿no? Pero nosotros entendemos claramente cuáles motivos son, y eso es lo que nosotros los entendemos nosotros, digamos. O sea, yo sé que ella tiene que descansar, ella sabe que tengo que descansar también algo. Yo le digo, si no hablo con el niño, nadie va a dormir en la casa, porque él te hace ruido, para ir a pegar a la pared, entonces nosotros lo entendemos. Y eso sí estamos teniendo comunicación en eso. Tu comunicación, sí. Pero lo bueno es hablarlo y conocer el porqué. Y como bien lo dices, expresarlo a la familia para que la gente sepa por qué está sucediendo esto en particular. Y como último punto, y ya para ir cerrando este tema que estábamos hablando ahorita, es cómo poder amar con este lenguaje. Yo sé que lo estuvimos viendo y prácticamente es un repaso de lo que estuvimos tocando en estos puntos, pero sí me gustaría que quedara en nuestro corazón y supiéramos cómo estarlo trabajando. Sí, dice aquí, ser intencionales en expresar amor mediante el contacto físico, incluso si no es tu lenguaje natural, porque ya lo habíamos visto antes, ¿no? En las sesiones pasadas. Queremos darle el lenguaje de amor, que es el lenguaje de amor nuestro, pero no el lenguaje de amor de la otra persona. Entonces, pues, aunque a lo mejor tú le des regalos, la persona dice, no, pues yo no quería regalos, yo quería contacto físico, o yo no quería palabras de afirmación, yo quería tiempo de calidad. Y entonces a veces estamos en un conflicto con el tipo de lenguaje que le mostramos a nuestra pareja. El segundo, no se trata de grandes gestos, sino de constancia en los pequeños, como dar abrazos diario, una caricia al pasar y tomarse de la mano. O sea, los pequeños detalles hacen mucho la diferencia en este tipo de lenguaje de amor. Y el tercero, Sí, el esfuerzo consciente por demostrar afecto físico fortalece la conexión emocional y la seguridad dentro de la relación. Yo vengo de una familia donde tengo 11 tíos y todos son hombres. Y podía yo darme cuenta pues de su lenguaje, ¿no? De cómo desde niñas nosotras éramos 3 mujeres y que estábamos en una vida muy cercana con tíos. Y entonces yo sabía que había tíos que eran de, ay, ¿cómo están mis sobrinas? Y abrazos, y los tíos como de, hola. ¿No? Aunque venían de la misma familia. Y mi papá era completamente distinto. Mi papá era súper amoroso, él nos afirmaba mucho a nosotras como mujeres, siempre había de tú puedes, tú haces, nos preguntaba cuál era nuestra opinión. Y te platico esto porque la mayoría de los que podemos estar aquí formamos un tipo de generación. En la generación donde las mujeres no hablan, solamente hablan los hombres. Ellas sí se les puede escuchar, pero después, porque aquí los únicos que hablamos somos nosotros, y la verdad está solamente en nosotros. Venimos de generaciones así. Hemos empezado a ver una revolución de muchas cosas, en donde los jóvenes hablan, opinan y te dicen. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Mis hijos todo el tiempo están opinando, diciendo. Entonces nos damos cuenta cómo las generaciones van cambiando, pero cómo todo ese tipo de lenguajes de una generación a otra la metemos bajo el filtro de la palabra de Dios. Porque a veces la familiaridad como matrimonio se nos hace como poder criticar a nuestra esposa o a criticar a nuestro esposo tan rápido. ¿Por qué hiciste